Muy buenos días. Hoy, en el día 345, leeremos un nuevo libro de la Biblia. Este libro está entre las cartas paulinas. Es la carta a los colosenses. Su autor es el apóstol Pablo. Esta carta contiene 4 capítulos y 95 versículos. El propósito de esta carta es combatir las herejías a que están siendo atacados o sometidos los colosenses por los falsos maestros. Dado que en la iglesia de Colosas habían surgido herejías como la adoración a los ángeles, que se evidencia en el capítulo 2, versículo 18, y una estricta observancia de las ceremonias judaicas que se observa en el capítulo 2, versículos 16 y 21, Epafras, que era considerado como el pastor, por decirlo así, de la iglesia de Colosas, va hasta Pablo y lo visita a su prisión en Roma, y allí, una vez él le cuenta el estado de la iglesia, Pablo escribe esta carta con el fin de guiar a los creyentes por la senda del Evangelio y con el fin de que Cristo tenga la preeminencia en todo. En esta carta, el apóstol Pablo presenta a Cristo como nuestra vida, presenta esa necesidad de vivir una vida profunda, nos enseña lo que es vivir una vida en un verdadero nivel, es decir, reconociendo a Cristo como el superior, como el verdadero, como el genuino, como el único, como el autosuficiente. Nos enseña a edificar nuestro interior y nos enseña a mirar a Cristo como nuestro todo. Hoy, en el día 345, leeremos los capítulos 1, 2, 3 y 4 de esta carta, es decir, toda la carta en su totalidad, y de esta manera la iniciaremos y la terminaremos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él,
Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ahora leeremos el capítulo 2. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y solidificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo, principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamento, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ahora leeremos el capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, y entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo
cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas y de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre en sus hechos y revestido de nuevo, el cual conforméis a la imagen del que lo creó, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circunciso, ni incircunciso, bárbaro, ni excita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra uno, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibirá la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Ahora leeremos el capítulo 4. Amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado mío, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibirle. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, han sido para mi consuelo. Os saludan Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saludan Lucas, el médico amado, y Demas. Saluda a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decía Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 4 capítulos que hemos leído. En el capítulo 1, el Señor nos enseña a enfocarnos en lo eterno. Vemos que en el versículo 2 dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo, que están en Colosas. Nótese que estaban en Colosas, pero vivían en Cristo. Estaban asidos a la vida. Y así tenemos que estar nosotros. Estar acá en el mundo, pero vivir en Cristo.
vivir en el Señor, que nuestro estilo de vida, que nuestro criterio de vida, que nuestra filosofía de vida sea la palabra de Dios, sea Cristo, que estemos asidos a la vid, siempre dando gracias a Dios. Versículo 3 dice así: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Esta carta que Dios escribió a los Colosas no era una carta fácil de escribir, porque muchos de ellos habían empezado la sana doctrina, pero se habían dejado permear por los falsos maestros. Sin embargo, Pablo acá dice que le da gracias a Dios. Y es que nosotros tenemos que aprender a dar gracias, tenemos que aprender y entender que necesitamos darle gracias a Dios aún por las cosas difíciles, porque ellas también aprendemos. Necesitamos fe en Cristo que produzca amor por los hermanos y una vida llena de esperanza en la tierra. Eso lo vemos en los versículos 4 al 5, dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, nótese que acá nos habla de una fe en Cristo. Esa fe trae un resultado y es que produce un amor a los hermanos. Pero ese amor a los hermanos se puede dar y esa fe en Cristo se puede dar es porque tienen un enfoque correcto y es una esperanza en la vida eterna. Cuando nuestra esperanza está acá en la tierra, sufrimos. Cuando nuestra esperanza está acá en la tierra, estamos esperando en el trabajo, en los hijos, en un esposo, sufrimos, vivimos desilusiones. El Evangelio es la verdad, eso lo vemos en el capítulo 5, en el capítulo 1, versículo 5, parte B hasta el 8, que dice así: que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual, hasta ahí. Entonces, nótese que nos habla del Evangelio, que la verdad, el pueblo de Colosas estaba pasando por un momento difícil, era que se estaban levantando falsos maestros. Pablo quería dejarles claro que solo había una verdad. Esa verdad es Cristo, esa verdad es el Evangelio. Conocer y hacer la voluntad de Dios es importante para no ser engañados, versículo 9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces nótese que el Pablo ora para que ellos tengan sabiduría, conozcan a Dios, tengan sabiduría y tengan inteligencia espiritual. Yo necesito conocer a Dios, pero ese conocimiento no puede ser intelectual, sino que tiene que llegar al corazón. Y por eso habla de sabiduría e inteligencia espiritual. La sabiduría es esa capacidad que yo tengo de aplicar esa palabra que Dios ha dado a mi vida. Y la inteligencia espiritual es poder entender que no depende de mí, que no soy yo, que es el Señor. Necesito depender completamente de Dios. No somos salvos por obras, sino para buenas obras. Eso lo vemos en el versículo 10, que dice así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces el Señor quiere que crezcamos, pero que sea un crecimiento vivo, un crecimiento que nosotros realmente demos fruto. No somos salvos por las obras, sino para qué, para buenas obras. Y para poder hacer esas buenas obras necesitamos del poder de Dios en nuestra vida. Eso lo vemos en los versículos 11 al 14, que dice así: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, longanimidad y con gozo, dando gracias al Padre. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para tener paciencia, tener longanimidad? Necesito el poder de Dios en mi vida, porque por nosotros mismos no podemos. Aquí Pablo quiere que los colosenses sepan que Cristo es supremo, versículo 15 al 23, y dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Cristo es supremo, Él tiene la supremacía más grande sobre su creación. Además, Cristo es suficiente. Aquí dice que el versículo 15 al 23, pero voy a leer desde el 17, y Él es antes de todas las cosas en Él subsisten, Él es la cabeza, Él es el principio, Él es el primogénito,
toda rodilla ante Él se tiene que inclinar para que en todo Él tenga la preeminencia. En el capítulo 2, el Señor nos enseña que Cristo es nuestro ejemplo y allí podemos ver cómo Pablo nos enseña a luchar por la iglesia, versículo 1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Esa palabra lucha viene de agón, que quiere decir agonizar. Pablo agonizaba, clamaba en oración por la iglesia. El propósito principal de la iglesia lo vemos en los versículos 2 al 3, que dice así: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las fuerzas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Dios quiere que usted y yo entendamos que fuimos llamados con un propósito y Dios quiere que cumplamos ese propósito. El engaño es ese peligro de la iglesia, lo vemos en el versículo 4 que dice así: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y es que los falsos maestros llegan con palabras persuasivas, palabras convincentes, no desligan a Cristo, sino que mezclan a Cristo con lo que es lo nuevo, con lo último, con ese llamado evangelio de la prosperidad, con el llamado coach, en fin, utilizan una cantidad de elementos para atraer y para hacer que la persona se sienta seducida. Por eso el Señor dice, cuidado con dejarnos engañar. Cristo es suficiente para nuestra salvación. Cuando yo entiendo la supremacía de Cristo, que Él es Dios, que Él es Señor, que Él es primero, que Él tiene todo el control, entonces yo no voy a buscar a alguien que me complemente a Cristo porque Él es suficiente. No podemos perder nuestro galardón, como lo dice el versículo 18 al 19, 18 al 19, que dice así: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio del reconciliar consigo todas las cosas. Entonces Dios quiere que usted y yo entendamos que Él es suficiente. No podemos perder el galardón, sino creerle al Señor. En el capítulo 3 podemos evidenciar que el Señor nos dice cuidado con el engaño. Acá, bueno, este es del capítulo 2 y en el capítulo 3 el Señor nos enseña a enfocarnos en la meta. Y ahí el Señor nos dice, hace un llamado a dar prioridad a lo eterno. Dice, si pues haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Hay personas que cuando uno las invita a la iglesia dicen, no tengo tiempo. En el momento no tienen tiempo para buscar a Dios. Se enfocan en lo de acá, en lo pasajero, en el estudio, en el trabajo, en una cantidad de cosas, menos en Dios. Dios nos hace un llamado a prioridad eterno. Dios nos dice, mire, si usted de verdad resucitó con Cristo, enfoque su mirada en el cielo. Sufrimos por estar apegados a las cosas de la tierra, como yo les decía ahorita. Nosotros somos llamados a pegarnos a lo eterno porque lo eterno no cambia, porque lo eterno no se acaba, porque lo eterno permanece para siempre. Pero cuando usted y yo enfocamos nuestra mirada en cosas de acá de la tierra, se van a acabar y entonces vamos a sufrir dolor. La primera razón de la demanda la vemos en el versículo 3 que dice así: poner la mirada las cosas de arriba en la de la tierra porque habéis muerto. Lo primero que tenemos que entender es que hemos muerto. Cuando nosotros le dijimos a Cristo que reinara en nuestra vida, renunciamos a nosotros reinar y hemos muerto a reinar nosotros. Por lo tanto, a nosotros haber muerto, nosotros vamos a entender. Él nos dice, mire, yo le voy a decir por qué ponen la mirada las cosas de arriba. Porque ustedes, yo les he dado un corazón nuevo y nosotros tenemos que aprovechar ese corazón nuevo. La segunda razón de la demanda la vemos en el versículo 3, que también dice así: y vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis semejantes con Él en gloria.
Entonces, la segunda razón es porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Usted y yo tenemos una vida anclada al Señor. Y la tercera razón es el versículo 4 que dice así, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él en gloria. Entonces somos llamados a entender que nosotros vamos a ser manifestados en Cristo. Somos llamados a entender que Él es el que sostiene nuestra vida. Nuestros resultados de entender y aplicar esto lo vemos en el versículo 5 al 10 que dice, hacer pues morir lo terrenal en vosotros y quítese de vosotros toda amargura, y empieza a mencionar una cantidad de pecados. Cuando yo he decidido vivir para Dios, no es difícil abandonar el pecado. La palabra de morar. Ahora, el Señor nos dice que tengamos un nuevo vestido y a eso hace referencia en dos cosas. Primero nos dice que la palabra mora en abundancia en nosotros, versículo 16, que dice así. La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Y lo otro es una coherencia entre lo que vivimos y somos. Pues aquí vemos que le habla a la familia, es decir, le habla a las casadas, nos dice casadas, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. A los esposos les dice maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. A los hijos les dice, hijos, obedece a vuestros padres en todo porque eso agrada al Señor. A los padres dice, padre, no es aspereza a vuestros hijos para que no se desalienten. A los amos les dice el Señor. Se me perdió acá. A los amos les dice el Señor, a los siervos, perdón, siervos, obedeciendo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Porque hay quienes, si el jefe los está viendo, entonces hacen bien, y si no, no, y el Señor dice, no lo hagan así. Dice, hacerlo todo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibirá la recompensa. Para los siervos dice, más el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere porque no hay justicia, no hay acepción de personas. Ahora el Señor en el capítulo 4 nos enseña a tener un testimonio de vida y nos dice que en el versículo 1 nos dice que hagamos lo que es justo. Amos hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos. Acá también el Señor nos dice que perseveremos en oración, versículo 2 al 4. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Y lo otro que el Señor quiere es que yo ande sabiamente para con el de afuera. Para eso el Señor me da dos alternativas que debo usar. La primera es que el Señor quiere que yo redima bien el tiempo, que yo no malgaste el tiempo, que la aproveche. Y la segunda es que yo pueda dar una palabra con gracia y pueda sazonar y bendecir a los que me oyen. La oración de un hombre, de un ministro de Dios debe ser la siguiente, versículo 12. Os saludan Epafras, el cual es uno de vuestros siervos de Cristo, siempre rogando, encargándoles por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces Dios quiere que la oración del ministro es que sus discípulos estén firmes, estén perfectos, estén completos. También el Señor nos hace un llamado a cumplir el ministerio. Lo vemos en el versículo 17, donde dice, si decide Arquipo, mirad que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Muchas personas quieren el ministerio, pero empiezan y no lo siguen, o les da miedo comenzarlo. Y aquí el Señor nos dice que es importantísimo que lo hagamos. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal nosotros? ¿Estamos viviendo una vida comprometida con Dios o con los requerimientos de este mundo que nos arrastran al error? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.